Bueno, un comentario breve sobre Afganistán. Decías muy bien que las drogas son un recurso natural y que Estados Unidos está detrás de los recursos naturales. En Afganistán es un gran productor mundial de opio. También hay opio en Siria. Con el opio es el insumo básico esencial fundamental que se utiliza para la producción de heroína. Y se mueve el opio de Afganistán a Pakistán. En Pakistán se produce la heroína y de ahí se distribuye en Estados Unidos, en Europa. Con los talibanes no había producción de opio en Afganistán. Empezó de vuelta fuerte con la presencia militar de los Estados Unidos. Esta es otra guerra más del opio. Y además tiene reservas gasíferas importantes, yacimientos gasíferos importantes, si bien no son los principales, son importantes. Y el norte de Afganistán es la vieja ruta de la seda, por donde pasan hoy en día los oleoductos y los gasoductos. También es importante ese punto estratégico, tiene valor estratégico la vieja ruta de la seda, que llevaba la seda desde China hasta el Imperio Romano. Los romanos pagaban la seda en oro y se hacían prendas, la élite. La élite romana conocía China y la seda de China. Volviendo un poco, ¿cuál es el papel de México en el narcotráfico? Y ahora, y después ya con eso, aclarando ese punto, pasamos a Siria, ¿te parece? Dale. El papel de México en el narcotráfico es fundamental porque desde la larga frontera que tienen más el Océano Pacífico, los narcotraficantes mexicanos tienen hasta un submarino para introducir droga en los Estados Unidos. Es un área vital para introducir la droga en el gran país del norte, dicho entre comillas, pero además hay una cuestión que no se dice mucho, la alianza de hecho que hay entre el Estado mexicano, el Estado norteamericano y los narcos, porque los narcos tienen fuerzas de choque que hacen la tarea que el Estado mexicano y el norteamericano no quieren hacer abiertamente, que es masacrar inmigrantes. Vienen inmigrantes en tropel de todo Centroamérica, en tránsito por México hacia los Estados Unidos, y 2 por 3 te enteras que hay una masacre adjudicada a los narcos de 50, 70, 100 inmigrantes centroamericanos. Y por otra parte, lo fundamental es que el narcotráfico o la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente fraudulento Felipe Calderón es el pretexto para militarizar la sociedad mexicana, naturalizar la represión y reprimir al movimiento social, que es muy fuerte y muy importante en México. Con el pretexto del narcotráfico se masacra población permanentemente y creo que la última cifra eran 60.000 asesinados durante el gobierno de Calderón. No estoy seguro de la cifra, pero es una cifra, si son 20.000, si son 10.000, no cambia demasiado la profunda violación a los derechos humanos que eso implica. El narcotráfico sirve para legitimar esa política contra los derechos humanos del pueblo mexicano y de los pueblos inmigrantes que están en tránsito. Perfecto, pasemos a Siria. ¿Cómo ves Siria? Bien, lo de Siria tiene dos lecturas, dos causas importantes. En principio definamos lo que está pasando. Se dice que en los grandes medios, que es una rebelión popular contra un tirano, y en la realidad es una invasión impulsada por el imperialismo contra el ejército sirio, contra el pueblo y el Estado sirio. Hay causas económicas y causas políticas. La causa política más importante hay que definirla en términos mucho más allá de Siria. El objetivo de los Estados Unidos es tratar de ir cercando a China. Estamos viviendo una nueva guerra fría en el sentido de que Estados Unidos sabe que en 20 años la economía china va a superar a la norteamericana y que no va a poder seguir imponiendo, como no puede ahora imponer las condiciones económicas a China. Estados Unidos fue durante más de 100 años la economía que tiraba sobre el resto del mundo su propia crisis. En la actualidad China se ha plantado y el objetivo de los Estados Unidos, que era que China revalúe su moneda,
para que las exportaciones norteamericanas entren a China y las exportaciones chinas tengan dificultades para entrar a los Estados Unidos, nunca lo pudo lograr en distintas reuniones internacionales. Quisiera acotar un poco sobre hay algunos autores que piensan que Bush forma el G20 para presionar a China hacia la revaluación. Sobre la revaluación de China, lo que a Estados Unidos más le interesa es que suprimir el crecimiento que está teniendo el sector de bienes de capital de China. Es toda la economía china, porque uno de los problemas de los Estados Unidos es la profunda desindustrialización. Hace 40 años Estados Unidos invertía en una empresa en el resto del mundo y le vendía desde su propio aparato económico bienes de capital y materias primas. Hoy Estados Unidos invierte en otras partes del mundo y le vende no le vende más nada, y no le vende, y esas filiales de los Estados Unidos venden sus productos en los Estados Unidos. Entonces eso provoca la desindustrialización en los Estados Unidos. China es un límite a la capacidad de Estados Unidos de llevar su crisis al resto del mundo. Entonces tiene claro que tiene que aislar a China en lo posible para derrotarla. Por la paz o por la guerra la va a querer derrotar. Entonces, en este marco, Siria, aliado de Irán, y aliado de China, y aliado de Rusia, es un Estado nacional poderoso. Entonces, el objetivo político de la invasión es quebrar el ejército sirio y convertir a Siria en un país sin Estado, un Estado títere de las invasores que tomen el poder. Y en lo económico es apoderarse de importantes reservas de petróleo y gas que hay en Siria, y además tenés el hecho de que un enemigo secundario, pero enemigo al fin de los Estados Unidos en este proceso de Guerra Fría, es Rusia. Y Rusia tiene el único puerto en el Mediterráneo, lo tiene frente a territorio sirio. Entonces China y Rusia han desplegado una estrategia en común consistente en bloquear todas las intenciones de los Estados Unidos para provocar una invasión legal de la OTAN en Siria, y entonces Estados Unidos se ve obligado a desplegar por vía ilegal, como lo ha dicho públicamente. El presidente Obama reconoció que instruyó a la CIA para apoyar a la llamada oposición siria, y además se quiere convertir a Turquía en una especie de portaaviones de la OTAN. O sea, y Turquía está siendo disputada por Irán, que quiere traccionarla para que no facilite los objetivos de los Estados Unidos. Inmediatamente que el canciller iraní estuvo al principio de la semana pasada con el premier turco Erdogan se llama el hombre, inmediatamente mandó a Hillary Clinton a Turquía para tratar de mantener dentro del redil pro norteamericano a Turquía. Lo cierto es que los medios no dicen que hay una feroz dictadura que masacra a su pueblo, y en realidad son los invasores, que son terroristas y criminales provenientes de Libia, mercenarios cataríes, saudí árabes y de otros países, que provocan todo tipo de masacres. Inclusive creo que fue a fin del mes de mayo en Houla, una ciudad siria, que mataron más de 100 personas, y los medios presentaron la prueba, entre comillas, de la autoridad siria con una foto tomada en Irak, de una masacre producida en Irak, con lo cual demostraron que había una intención de camuflar o de tergiversar la realidad. El plan de los invasores pasaba por hacer pie en Damasco y hacer pie en Alepo, la ciudad más importante del país. En Damasco llegaron a meter una bomba en el Ministerio de Defensa sirio, que provocó la muerte del propio ministro, pero rápidamente el presidente Assad demostró que tiene capacidad de respuesta y mató al jefe de los servicios secretos de Arabia Saudita, un príncipe que se llamaba Andar, y que era sindicado como el cerebro de esta acción. La muerte de Bandar no ha sido reconocida, pero tampoco apareció en ningún medio. O sea que
creo que está claro a esta altura que la capacidad del presidente sirio y del Estado sirio de responder a la invasión se mostró muy claramente y prácticamente han recuperado el control de Alepo. O sea que acá vamos a tener un escenario a futuro un poco complicado, porque en la medida en que persista la agresión del llamado ejército sirio libre, se va a dificultar la capacidad de resistencia del Estado sirio, porque eso va a provocar problemas económicos. Ningún Estado puede fortalecerse si no tiene un crecimiento económico determinado. Y si hay un invasor, hay fábricas que no funcionan, comercio que no funciona, dificultades de producción. Mientras que para los países occidentales, la invasión es un factor de crecimiento económico, porque venden armas, mandan tropas. En estos días se consignó el hecho de que muy pronto el ejército inglés y francés, la marina en realidad inglesa y francesa, van a hacer maniobras cerca de Chipre, que está a 150 kilómetros de la costa siria. Rápidamente el ejército ruso respondió enviando fragatas, o sea que estamos en un escenario no solamente inestable, sino peligrosísimo para la paz mundial, porque se está esperando de un momento a otro un ataque a Irán, que Estados Unidos ya reconoció que es factible, que va a ejecutar el peón de los Estados Unidos, que es el ejército israelí. Pero todo el mundo sabe que Irán no es Panamá. Irán no es un estado desarmado de África. Irán tiene un fuerte armamento y se pronostica que al primer ataque contra Irán, el cielo de todo el Estado de Israel se va a oscurecer por los misiles que van a arrojar. O sea que estamos en un escenario. Yo digo que en Siria comenzó una mini guerra mundial. Y como diría Serrat, parafraseándote a vos, el mundo está manejado por unos locos sin carnet, que son los que impulsan esas políticas del Pentágono y de los grandes bancos, porque son parte de la misma moneda. En España, los grandes bancos le quitan la casa a la gente y después, ¿qué quieren hacer con tantas casas? La gente está sin casas y vive en la calle, y los bancos, ¿para qué quieren las casas y están llenos de casas? Y esa política económica está impulsada militarmente por el Pentágono y comunicacionalmente por los grandes medios de comunicación que difunden constantemente sus mentiras. Uno escucha la C5N, creo que es un canal, y dice: qué malvado el dictador de Irak, que además se le va gente todos los días, que se estaría derrumbando y cada vez resiste mejor. O sea, hay algo que nos cierra en el discurso de esos medios. Perfecto. La logística, ¿qué tiene Irán para ofrecerle a Turquía como alianza? Porque, ¿qué tiene Irán? ¿Por qué Turquía le conviene apoyar a Irán y no le conviene quedarse adentro de la NATO? No, de Turquía no tiene nada en términos de querer salir de la OTAN, porque eso implica la llegada de una enorme cantidad de recursos sin contraprestación por parte de los Estados Unidos. La permanencia de Turquía en la OTAN está fuera de discusión, salvo que haya un cambio muy importante en la sociedad turca, que nadie lo ve. Lo que cambia en ese sentido, en principio yo quisiera contar una anécdota que no sé si todo el mundo la sabe. Irán está desarrollando tecnología nuclear. A lo mejor vos no sabés y nadie sabe que los 11 ingenieros que comenzaron a aplicar la tecnología nuclear en Irán son argentinos. O sea que de la vieja Comisión Nacional de Energía Atómica salió la materia gris que impulsó el plan de desarrollo nuclear de Irán. Que Irán dice que tiene solamente objetivos pacíficos, nadie lo puede saber, pero nadie le puede reprochar a Irán, que está siendo amenazada por una potencia nuclear e irracional como es Israel, a que desarrolle una bomba atómica como método defensivo. El mundo occidental es muy gracioso. Denuncia a Irán porque está armándose nuclearmente, y Estados Unidos tiene una cantidad de bombas nucleares que podría hacer volar todo el planeta varias veces. Es un nivel de arbitrariedad insoportable.
Entonces, Irán, el objetivo que tiene en Turquía es evitar que Turquía sirva a la política belicista de Irán, por lo menos en todas las posibilidades. Tratar de aislar a Irán lo más posible de una salida bélica. Después de esa reunión que tuvo en Estambul, el ministro de Relaciones Exteriores iraní impulsó una reunión de países que buscaban una salida bélica, una salida pacífica a lo de Siria, y es evidente cuál es el objetivo que tiene Irán. Si evitamos que siga la guerra en Siria, es menos posible que la guerra se extienda a Irán. Irán quiere crecer económicamente, Irán es un país con un muy alto nivel de vida de su población, y si tiene guerra, las guerras siempre las benefician los poderosos y las pagan los pueblos, las pagan con muertos y las pagan en pérdida de nivel de vida. Todas las guerras son así. También para los Estados Unidos, que fincó en el desarrollo bélico gran parte de la mejoría del nivel de vida de su pueblo, y hoy en día el endeudamiento generado por las políticas irracionalmente belicistas del Pentágono compromete, como dijimos hace un rato, el futuro de varias generaciones de norteamericanos. Te hago una pregunta fuera de contexto, ¿no? De Yabram nunca se supo exactamente de dónde venía. Algunos decían que venía de Yabrud, la familia de él. ¿Tuvo algún tipo de vinculación con Siria, con los servicios sirios, servicios secretos? No te lo sabría decir. La familia de él había nacido en Argentina, la familia de él venía de Yabrud, tendría alguna relación con los Menem y los Yoma originalmente. Y Alcázar. Que venían de allí, pero de lo que sé, para no mandar fruta ni inventar respuestas extrañas, lo que yo sé es que Yabram hizo su fortuna con negocios extraños con el menemismo y por medio de métodos, digamos, procesistas, comprándole empresas a correo privado. No me la vendés, bueno, te mato. O sea, mejor véndemela porque si no te mato. Estaba rodeado por una corte de fuerza de choque del proceso. O sea, yo no puedo saber todo lo que ocurrió en la vida de las personas y de las personas pues públicas. Dicen que cuando escuché una vez, una fuente me dijo que los exocet que se usaron en el hundimiento de Sheffield llegaron a la Argentina por un país árabe, no de Francia, y con la intermediación y con la intermediación de Yabram. Es posible. Estaba en ese, claro. Justamente la gente que se dedica al tráfico de armas no firma documentos, trata de evitar su figuración. Pues fíjate que llegando a otro tipo de derivaciones de la Argentina, vos recordás, no sé, en realidad no sé en qué año naciste vos, pero en el año 82 fue muy famoso, 81 fue muy famoso el asesinato de un matrimonio Joclender. Sí. Siempre se decía que en realidad lo que había ocurrido es que el señor Joclender, padre, traficaba armas con Macera, se quedó con un vuelto y por eso Macera los hizo matar. Otra versión es que la señora Joclender tenía relaciones sexuales con sus hijos. O sea, en cualquiera de los dos casos es realmente horripilante. Sí, pero si hubiera sido verdad que tenían relaciones con los hijos y eso, y que ellos cometieron el crimen, yo creo que no se hubiera sabido. Era siempre cuando el poder comete un crimen, le tira un pecado a los muertos para desviar la atención. El hijo de Carlos Menem le gustaba y venía jugando con el helicóptero, y siempre, no sé, siempre cuando salen a decir que cuando se muere Estenssoro en un avión que se cae, el piloto en Bolivia o en Perú o en Bolivia. El piloto no era muy inexperto, salió sin mirar el reporte meteorológico, se pensaba, durmió siempre el poder hace circular versiones atribuyendo algún pecado, entre comillas, a la víctima. Y suponete que tuviéramos acceso a Sergio Joclender, que es un testigo presencial
no creo que nos pueda decir nada que sea leccionador sobre lo que realmente ocurrió, porque es un mentiroso serial y es una persona que aparentemente tiene problemas psiquiátricos graves. O sea que no es una fuente confiable. Sí, tampoco. Bueno, vamos a un tema más y después volvemos y cerramos el programa, ¿te parece?